te quiero compartir una palabra que quise darle otro enfoque, ya seguramente la has escuchado, pero la organicé de esta manera. ¿Está listo para acompañarme? ¿Sí? Y que podamos escuchar la voz de Dios. Le puse como nombre FODA, F-O-D-A, y muchos van a encontrar esta palabra bastante conocida, porque es una sigla que le dio el nombre a un análisis que realizan generalmente las empresas, instituciones y también se lleva adelante a nivel personal, que permite conocer su situación, estudiar las características de eso que está bajo análisis y plantear una estrategia a futuro. Especialmente se usa esto en el mundo empresarial, en el mundo de los negocios, ¿sí? Si has hecho algún tipo de capacitación laboral, por ahí lo has visto, ¿sí? Se llama FODA porque identifica 4 cosas, por eso te dije que es una sigla. La F de fortaleza, la O de oportunidad, la D de debilidad y la A de amenaza, ¿sí? Que vamos a cambiar esa palabra amenaza por otra que es advertencia, que como empieza con A y como es una sigla, nadie se da cuenta y nadie va a decir nada. ¿Amén? Muy bien, gracias por acompañarme. Salvando las diferencias entre lo que es una iglesia o una congregación, o mejor dicho, el cuerpo de Cristo, y una mentalidad gerencial y empresarial, porque hay muchos, sería otro tema charlar de las diferencias. Igual déjenme acercarme al texto de hoy, que vamos a leer con la ayuda del Señor, tomando en cuenta esta misma sigla o estas 4 palabras que le nombré. No del modo que lo usan los emprendedores o los analistas, sino para dejar que nos ayude a organizar nuestro bosquejo de hoy, ¿sí? Viendo las fortalezas, las debilidades, la oportunidad para una iglesia y también las advertencias hacia una iglesia. Y para eso, acompáñame a Apocalipsis, capítulo 2. Estamos al comienzo de este libro atrapante que es Apocalipsis, recién en el 2º capítulo. Y voy a tomar como ejemplo de todo un mensaje que Dios le da a la iglesia, el primer mensaje, que es a la iglesia de Éfeso. Vamos a leer Apocalipsis 2, del 1 al 7. ¿Lo tenés ahí? Todos los que lo tengan dicen amén. Bien. Dice la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Esta orden se la da el Señor Jesús a Juan. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio
del paraíso de Dios. En la comunicación en general, todos somos selectivos. No hablamos con todos de la misma forma. Inclusive cuando todos tenemos celulares o cuando queremos contestar alguna llamada, si es que lo hacemos, miramos quién nos está llamando o no. Vos contestás inmediatamente, te fijás quién te llama. En el mejor de los casos dejamos correr la llamada y no atendemos porque no podemos, se entienden las comillas, ¿no? Los más malos cortan o los peores te clavan un visto en WhatsApp. Esos son los peores. Y encima que ahora medio como que podés saber si lo vio o no lo vio. Pero somos selectivos en comunicarnos, en escuchar y entablar una conversación con alguien. Dice el capítulo 1, describe el versículo 1 del capítulo 2, ¿quién está hablando? Porque obvio que somos selectivos, cuando sabemos que hay alguien que nos interesa, nuestros oídos se prenden, nuestros ojos se abren y estamos muy dispuestos a comunicarnos. Y el versículo 1 de ese capítulo, el capítulo 1, dice que cuando Juan escuchó la poderosa voz que lo estaba animando a escribir a la iglesia de Éfeso, y cuando se dio vuelta a él, vio en medio de la iglesia a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido con un cinto de oro a la altura del pecho. Su pelo era como lana blanca, como la nieve, sus ojos como las llamas de fuego, sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno, y su voz tan fuerte como el estruendo de muchas aguas. Y él mismo dice, no tengas miedo, Juan, yo soy el primero y el último, yo soy el que vive, estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y sus demonios. Yo soy Juan. Él es el que escribe. No hay dudas de quién es. El Señor Jesús es quien directamente está revelando estas palabras y está interesado en llevar este mensaje y alcanzarlo hasta las iglesias. Lo primero que te quiero decir, en el primer domingo del 2024, por si no te habías dado cuenta, ya pasamos, te quiero invitar a que distingas la voz de Dios, que abras tus oídos, le pidas al Espíritu Santo más sensibilidad auditiva y visual para saber lo que Dios quiere. Dios no ha parado de comunicarse, y lo sigue haciendo, y Jesucristo sigue hablando a la iglesia. Por eso Hebreos 1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces, y de muchas, no solo muchas veces, sino de muchas formas, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, dice Hebreos, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. A través del Hijo nos habla el Padre. Es Él el que nos está hablando en este pequeño mensaje, no sé si decirle carta, es un pequeño mensaje que traería en un párrafo de WhatsApp nuestro. Los caracteres nos darían, pero está escrito al modo de Jesús, conciso, directo, no hay humo, no hay palabras que sobran. Él nos quiere decir sin lugar a dudas y sin confusiones en nuestro corazón lo que quiere para la iglesia en este tiempo también. Si hay alguien apto para sacar una radiografía de la iglesia y dar un diagnóstico, hacer un análisis a corazón abierto de la iglesia, ese es Él, es el Señor. No solo porque es el dueño, porque es el Señor de la iglesia, es quien la compró, sino también porque sus ojos
son de fuego. Así se describió. Sus ojos son penetrantes, Él todo lo conoce, Él todo lo sabe, es omnisciente y no se equivoca en su análisis. Foda. Lo primero que quiero que pasemos revista a lo que Dios nos está hablando hoy en este mensaje a la iglesia de Éfeso son las fortalezas de la iglesia. La letra F. ¿Te vas a acordar? Foda, fortaleza. Porque Jesús pronuncia palabras de reconocimiento a esta iglesia. Y comienzo por ahí más o menos el formato a todas las iglesias es el mismo. Hay dos que se salvan, ¿sí?, de un juicio mayor de Jesús, que casi Jesús no tiene nada que recriminarles. Pero en este caso no. Jesús reconoce a la iglesia de Éfeso y no es una valoración chiquita o una valoración formal, sino que es un elogio cierto, real e importante. Y uno lo lee, como lo leímos recién, y dice, ¡wow!, ¿no? ¡Qué iglesia! ¡Qué bárbaro! Él conoce completamente todo. Él empieza diciendo esto, yo te conozco. Y esa palabra en el original, conocer, es que a Él no se le escapa ni una pizca de todo lo que nosotros hacemos, decimos, pensamos, andamos. Nada se escapa, hermano, de su inspección. ¿Sabías eso? Tus pensamientos en este momento, que no sé si habría un globito acá y yo pudiese leer, tus pensamientos en el cielo están en voz alta en este momento. Y Dios lo escucha. Así que si estás pensando mal de mí, tenés un problema. Pues yo después le voy a pedir las grabaciones al Señor de esta noche. Así que no era cualquier iglesia. Empieza diciendo tus obras, tus tareas. Y Él las conoce. Él sabe dónde están tus manos, pero también dónde están tus ojos, dónde están tus pies, dónde está tu corazón. Él sabe también que a veces el lugarcito donde están tus pies no coinciden con tu corazón, con el lugar donde está tu interior y tu motivación. Y Él dice, yo lo conozco tus obras. No solo lo que todos ven, sino aquello que el ser humano no alcanza a ver. ¿Me explico? Él lo conoce. Conozco la intensidad de tu trabajo. Iglesia Pueblo Nuevo, vos en tu familia no has sido pasivo. Te esforzaste. Los hemos visto en estos últimos días. Muchos de ustedes, igual, incluso algunos que están un poquito más inactivos, pero cómo se han encendido su corazón, han trabajado para la obra con esmero. No fuiste perezoso o vago, no sos un espectador. Y el trabajo ha sido arduo. Por eso tu cansancio físico. Por eso dijiste, ay, llegó diciembre y ya estamos en enero y seguís como con un acoplado en el hombro. Por eso tu colapso mental, tu situación emocional, y Él lo sabe. Muchos de ustedes se han gastado en el Señor. Excelentes evangelistas, han predicado, han ministrado hasta el cansancio, hasta horarios que han compartido, han visitado, han estado en los hospitales y lo han hecho, son gente de trabajo. Yo los quiero honrar también. Bien, Pueblo Nuevo, bien. Lo hemos hecho bien. Lo hemos hecho con perseverancia, que implica, ¿sabes qué es perseverancia? Es mantenerte en pie bajo una presión intensa. Y ahí hemos estado.
Esto siempre es algo que sobresale. Por eso se nombra acá en el texto que leímos 2 veces la paciencia, la perseverancia, la persistencia. Esta iglesia estaba soportando persecución, la maldad. Estaba sosteniendo confrontaciones con falsos apóstoles, gente que se levantaba para predicar algo que no es el evangelio o un evangelio falso. Se tomaron el tiempo de cotejar lo que algunos predicaban y generalmente pidiendo dinero con lo que dice la palabra. Y no solo eso, sino de cuidar el rebaño. Y eso es muy actual también. No era una iglesia cualquiera, no eran miembros cualesquiera. Tenían, si me permitís, méritos por los cuales Jesús mismo los honra y los reconoce. Defendían su fe, sufrieron por amor al nombre de Cristo, sin desmayar. Y Dios te dice a vos, pueblo nuevo, yo lo conozco, no te rendís. Y eso está a tu favor también. El Señor lo tiene anotado, el Señor lo sabe. Vos que servís al Señor y a veces decís, esto, no sé si llegará. No sé hasta dónde alcanzó. No sé si hice lo suficiente con esta familia. No sé si como timoné, como ministro, como líder pude. Pero Dios conoce tu esfuerzo. Y si nos deslizamos al versículo 6 que leíamos recién, hay más cosas positivas. Dios hace como un paréntesis el Señor, porque es como que se acuerda y dice, y esto también lo tenés a tu favor. Aborrecés las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Esto tiene un carácter más profundo, porque esta iglesia llegó a aborrecer lo mismo que Jesús aborrecía. Y esto es un nivel más alto. Amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Él aborrece. No es lo mismo que una actividad que uno hace formalmente, podría ser en un culto o en un servicio. Esto es algo más directo, más profundo, más de las fibras. Se entusiasmaban con aquello que entusiasma el corazón del Señor, pero se enardecían con aquellas cosas que no pertenecían a la voluntad de Dios. Llegaron hasta este punto. Los nicolaitas hay muchas diferencias en la interpretación, porque no se sabe muy bien quiénes eran definitivamente ellos. Algunos dicen que eran unos líderes que no se supieron mantener en la iglesia primitiva y bueno, se rebelaron y estaban al frente de alguien que se llamaba Nicolás. Pero lo que sí sabemos, por lo que escribe el mismo libro de Apocalipsis, en el mensaje de la iglesia de Pérgamo, es que ellos adoraban a Baal, comían alimentos dedicados a los ídolos, pero intencionalmente, y vivían una inmoralidad sexual que era tremenda. La iglesia de Sardis los toleró, pero Éfeso se plantó. No es nuestro púlpito, espero no haberlo roto. Me olvidé. Perdón, esta parte córtenla. No los toleraban. Confrontaron y se guardaron en santidad. Jesús se pone de pie, Jesús los aplaude, Jesús los elogia. Esas eran fortalezas. Con esta descripción parecía que la iglesia de Éfeso tenía todo en orden. Es más, sería una excelente iglesia para congregarte. Pero viene un pero de Dios. Porque como los ojos del Señor son como llamas de fuego y penetran cada rincón,
de la iglesia, Él merodea la iglesia, Él la conoce. Es su iglesia. Él veía mucho más allá. Todo lo que se observaba en la superficie se veía bien, pero había cosas que ellos no podían ver. Pero Jesús sí. Y este pero es un pero pronunciado, como si uno estuviese hablando y conversando y dijera, pero, mira, hay un locutor, me parece que habla así, pero. O un pero. Una antesala a algo importante que Jesús va a decir, un pero de contraste entre lo que hiciste bien, iglesia amada, y lo que te voy a decir ahora, dice Jesús. Una diferencia entre tus fortalezas y tu debilidad. ¿Cuál era la debilidad de la iglesia? Sencillo, una frase. Dejaste tu primer amor. Es posible defender la fe de impostores crueles que quieren distorsionar el evangelio y dejar tu primer amor. Sí. Es posible trabajar para Dios hasta agotar todos tus recursos, todas tus fuerzas y abandonar el primer amor. Sí. Es posible sufrir por la causa de Cristo habiendo dejado tu primer amor. Sí. El Nuevo Testamento, porque hay un debate también a qué hace referencia esto del primer amor, ¿no? Si al amor directo por Dios, a su persona, o en realidad al amor a los demás, al prójimo, al amor en el cuerpo de Cristo. Sin embargo, en la Biblia estas dos cosas no se pueden disociar jamás. Uno ama a Dios y por consecuencia directa y como evidencia de que uno ama a Dios, ama a los demás. Y la persona que ama a los demás de forma cabal, perfecta, es porque primero conoció el amor de Dios. Entonces, ambas cosas se encuentran. Y el Nuevo Testamento tiene una carta del apóstol Pablo, adivina quién, a qué iglesia. A la de Éfeso. La escribió 35 años antes que se escribiera Apocalipsis. Y en Efesios 1, Pablo les habla del amor que ellos tenían para con todos los santos. Son maravillosos, aman a la iglesia, aman al prójimo, aman a los demás. Ellos lo tenían esto. Y en la misma carta, en el capítulo 6, versículo 23, destaca el amor que ellos tenían para con Dios. Aman al Señor. En la iglesia de Éfeso tenían amor para con Dios y para con los demás. Pero cuando se escribe Apocalipsis, eso se había perdido, se había agotado. Tenemos un problema acá y es grave. Perdiste tu fervor por mí y por mi iglesia y tu compasión por los que están lejos del reino de Dios, los que están muertos en pecado. Esa pasión que alguna vez tuviste ya no está. Si eso pasó, Jesús tiene un pero con nosotros. Si eso sucede en nuestro corazón, Jesús tiene un pero con vos. Has perdido tu primer amor. Y en realidad no dice has perdido, sino has dejado. Es decir, en algún momento lo hiciste a un lado, a un costado, porque un día te frustraste, porque un día alguien no te saludó, porque un día te enojaste con otro, alguien te traicionó, te habló mal, no escuchaste lo que esperabas escuchar
detrás de un consejo y desde ese día todo eso pasó a segundo plano. El amor que te cautivaba se fue o parece haberse ido. Aunque en muchos casos seguían haciendo lo mismo. O puede ser que te haya ganado con el tiempo el oficio, el saber hacer las cosas, el cumplir. Pero abandonaste el corazón de siervo. Eso te desgasta. O el orgullo de saber. ¿Viste? Nos acomodamos en nuestras congregaciones y en las iglesias y sabemos dónde sentarnos, sabemos los órdenes de culto más o menos, sabemos qué día viene la Santa Cena, cuándo son los bautismos, si va a ser, bueno, ahora puede cambiar todo, ¿no? Pero si va a ser, más o menos tenemos el organigrama anual, ya sabés que este año cumplimos 75 años, ¿no? ¿Sabés? Ya llevás el orden, llevás los años, conocés. Pero eso te plancha, te adormece, te anestesia. O con el tiempo ya no valorás lo que Cristo hizo y en vez de gratitud y frescura hay un aceite rancio. Porque lo haces, pero eso que haces no tiene contenido. Porque el amor a Dios y por lo tanto todo lo que se decanta detrás del amor a Dios, que es el amor por los demás y por su obra, quedó a un costado. Pero gloria a Dios, porque inmediatamente el Señor abre una ventana de esperanza. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Gracias, Señor. Gracias porque no nos dejas ahí en la condenación. Él abre una oportunidad. La tercera palabra. Jesús traza un camino con 3 orientaciones, con 3 señales que nunca fallan. Estas las tenés que tener grabadas en tu vida, porque por ahí las necesitas hoy, pero quizá el día de mañana el abandonar tu primer amor sea una trampa que Satanás tenga por delante, que traiga frialdad a tu corazón. Y tenés que conocer estas señales, porque son infalibles. La oportunidad para la iglesia, en primer lugar, tiene que ver con un recuerdo. Recuerda, dice la palabra, de dónde has caído. Lo que sucedió no fue sin que te dieras cuenta. Primero algo pasó y eso lo percibiste. Hubo un momento en el que algo no anduvo bien, en que algo no sonaba bien, no gustaba bien. Si Jesús en sus palabras te pide que lo recuerdes, es porque Dios sabe que ese problema lo podés traer a tu memoria. Y vos sabés que estuvo allí, hay un punto, una situación que te llevó, traerlo a tu memoria. No tengas miedo de traer eso, porque hay que sanarlo, hay que hablarlo, hay que restaurarlo, hay que confesarlo, no lo esquives. Porque no es algo chico, no es un desliz, no, es algo que necesita ser tratado por Dios. Pero primero hay que reconocerlo, primero hay que recordarlo. No es que tus fortalezas lo van a compensar. Esto es importantísimo. Nosotros a veces pensamos que hicimos un montón de cosas bien, entonces nos alcanza para balancear y hacer equilibrio con aquello que es tan importante, nos falta. Pero mira la montaña de cosas que hacemos en la semana. Ni te cuento el fin de semana. Hasta mis hijos dejo por hacerlo. Hay algo que no está bien. Hay algo que no está bien. Tráelo a la memoria. Tus fortalezas, tu actividad no puede compensarlo.
Desde la perspectiva de Dios, y escucha bien, desde la perspectiva, la visión de Dios, es una dificultad grave haber abandonado el primer amor. Porque lo que Dios quiere no es otra cosa que una relación de amor. La misma que perdimos en el origen, la misma que teníamos en Génesis y que nos fue bloqueada por un ángel. Acá en Apocalipsis Dios te dice, no abandones lo que logré en la cruz, lo que pudiste abrazar, lo que se restauró, lo que recuperamos. No lo abandones porque eso es lo esencial. El Señor le está hablando a una iglesia, no le está hablando a gente que no conocía de Dios. Si Dios quisiera religioso o religiosos, los tiene para ser dulce, ¿o no? Hay un montón por todos lados y se multiplican. Si no, lee las redes sociales y enseguida los vas a detectar. El Señor lo que quiere Él está buscando adoradores, hijitos que se rindan, que le amen, que quieran estar con Él, que se despiertan cada mañana con gratitud, con ansias. No saben decir algunas palabras que decían antes, están bien armadas, pero el corazón está encendido. Lo otro, sin esto, pierde sentido. Cuando Cristo resucitado, ¿te acordás? Se encuentra con Pedro, no le pregunta si estaba dispuesto a ser el líder de la iglesia principal de Jerusalén, de la primera iglesia bautista de Jerusalén, o líder del movimiento carismático apostólico. No, Él le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Te acordás, no? Pedro, otra vez, Pedro, ¿me amas? Y me amas. Cuando la engancha Pedro, le cae la revelación y puede abrir su corazón. Entonces, el Señor les dice, apacienta. ¿Cuándo viene eso? Después. ¿Es importante? Sí. Pero no pierdas lo primero, el primer amor. La prioridad, lo más importante. Lo que hacía Éfeso estaba bien, lo que no estaba bien era su motivación. El segundo cartelito, la segunda señal, si esto aparece y amenaza tu corazón, el abandonar el primer amor es arrepentirnos. Y que esto no tiene mucho que ver con las emociones, puede incluir emociones, pero básicamente es arrepentirse, es decidir cambiar, es girar en tu forma de pensar para que entonces sea transformada tu manera de vivir. No, pero yo me arrepentí, pastor, en serio me arrepentí. Pero si seguís haciendo lo mismo, ese arrepentimiento no es tal. Porque el arrepentimiento es cambio. Y el arrepentimiento lleva frutos dignos de arrepentimiento. El arrepentimiento se observa, se ve. Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso en el capítulo 4 y le dice, el que robaba, que no robe más. ¿Qué es eso? Arrepentimiento. Sino que trabaje honradamente, va más allá. Me pediste que no robe, dejé de robar. Bueno, ahora lo voy a... No te zarpes. Que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Va a otro paso más. No solo para él, sino para los demás. ¿Te das cuenta el cambio, no? Eviten toda conversación obscena.
Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el que fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojos, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Arrepentimiento. Y en último lugar, haz las primeras obras. ¿Cuáles son las primeras obras? Buscar de corazón al Señor, buscarlo a Él, cantarle con el corazón. Recién veía preocupado, ustedes la mayoría no los vieron, los chicos de adoración hasta el último momento, porque quieren hacerlo bien, con el corazón, con excelencia, y quieren ministrar al Señor y bendecirnos a nosotros y guiarnos. Pero ¿qué pasa si todo ese esfuerzo se cae al piso? Porque tu corazón no está encendido. ¿Qué pasa cuando últimamente, qué pasa con las canciones de adoración? ¿Cautivan tu corazón? ¿Te acordás cuando llegabas al Señor hasta las lágrimas? No acá, solo en tu pieza. O saltabas de alegría, de la felicidad de que Cristo esté en tu corazón y de gratitud. ¿Dónde está ese deseo por justicia cuando no lo ves? Tu gente de alrededor, ese corazón. ¿Qué pasó con tu evangelización? No porque armemos programas nosotros acá y pongamos fecha para evangelizar, sino porque no podés no evangelizar. Te explota el alma de compasión por el otro. Y te tengo que ir preguntando, ¿has perdido tu primer amor? Les cuento algo que fue doloroso, pero con Vir vivimos en un edificio cuando llegamos a Bahía y tratamos de llevarnos bien con la gente, los vecinos, pero uno estaba ahí con nosotros, era vecino directo. Y yo digo, le voy a compartir el Evangelio, le voy a compartir porque encima era bonachón, saludaba a los chicos, los chicos gritan, pero él los amaba, el corazón de abuelo y todo. En algún momento le comparto, llego una mañana y se había ido. Nos mudamos a donde estamos ahora en el edificio, el piso 13. Una señora que nos llamaba la atención porque era pocadita, judía. Ahí iba, para un lado, para el otro. Hola. El otro era Ángel, esta es Marta. Marta, ¿cómo estás? Sí, qué lindo los chicos. Bueno, Marta, vos sabés que somos cristianos. Ay, bueno, siempre hay al límite. Llamo un día a Martita, le voy a compartir al Señor. Le dije a los chicos, le voy a comprar una planta. Les prediqué a los jóvenes. Una planta, les llevo la planta y les predico de Cristo. Me quedé con la planta en casa, porque Martita, ahora me cambié de piso. Yo le decía a Vir, no seremos yeta nosotros. Me cambié de piso. Gracias al Señor ya hay muchos que conocen a Cristo, ya también los visito, pero ya tenemos ojos de halcón. ¿Y sabes qué me llevó el Señor? Esto te lo cuento como anécdota, pero me dolió el corazón a mí cuando se fue Ángel. Después descubrí que había hermanos en la fe que también le habían predicado. ¡Oh, Señor, gracias! Pero me pesó muchísimo en el corazón. Y bien me decía, ¿viste que vos le ibas a regalar la planta a Marta? Y ese tenía razón. Pero ya estamos compartiendo el Evangelio, nos encanta. Los que viven por ahí merodean nuestro edificio, saben que estamos en el playón, estamos rodeados de gente que no conoce a Cristo. Tuc. Pero una de las cosas que tuve que hacer, hermanos, es arrepentirme, confesar, pedir perdón al Señor y dar una vuelta en U.
¿Qué quiere decir? Tengo que predicar sin tanto protocolo, sin tanta planta. ¿Qué planta ni planta? Si te sirve la planta, comprar la planta, pero comprar el mismo día y llevársela al toque. Porque no sabes qué puede pasar. Y necesitan conocer a Cristo. Amén. Volver a las primeras obras es volver al amor inicial hacia Dios, pero esa relación te lleva a amar a los demás. Y lo último, que en el FODA original es la palabra amenaza con la letra A, pero yo la cambié por advertencia, porque acá lo que el Señor hace es una advertencia. Dice, es un problema tener ventilador, es re lindo, pero ahí está. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pero si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Por eso dice en tono de advertencia, si no pasa esto, Él, el mismo Señor, quitará su candelero de ese lugar. El candelero es un instrumento para iluminar. Cuando la iglesia no vuelve al primer amor, se apaga, deja de iluminar, deja de traer calidez, deja de traer visión. La iglesia que no ama no tiene luz. Mateo 24 dice, habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Todos conocemos, creo la mayoría, el pasaje de 1 Corintios 13, 1 y 2, que dice que el que, vamos a buscarlo, lo tenía acá, ahí está. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Esto quiere decir, por un lado, que podés hablar lenguas, entregar tu mismo cuerpo, profecía, sin amar. Volvemos a lo anterior, ¿te acordás? ¿Podemos hacerlo? Sí. Puede ser que suceda que lo hagamos si no amemos. Aún entregar tu vida. Pero hay algo que siempre me llamó la atención. Es el final. Que dice, si no hago esto de esta manera, nada soy. Es decir, que también es una cuestión de identidad para nosotros. El iluminar, el amar, es una cuestión de identidad. Y lo hemos conocido en los últimos días y tenemos que saber, no somos una ONG más. ¿Sabías? Está bien lo que hacen las ONG, está perfecto. Nosotros nos unimos a muchas de ellas a hacer una tarea formidable, pero no lo somos. Ellas hacen un buen labor. Pero si nosotros no amamos cuando hacemos lo que hacemos, estamos perdiendo lo que nos distingue, que es el amor. Al principio, de hecho, dice la palabra, ¿por qué iban a distinguir a la iglesia? Porque se amaban. Tenían todo en común, a nadie le faltaba nada. Por eso cuando estás haciendo cosas buenas, pero estás lejos de Dios, ¿no te sentís incómodo? Decime la verdad. Cuando haces algo que sabes que está bien, una actividad hacia los demás, pero estás lejos de Dios, tu corazón está frío, hay incomodidad. Porque no fuiste creado, no fuiste creada para funcionar de esa manera. Porque eso no es lo que sos en Cristo.
Jesús enseña sobre quiénes somos, ¿sabes dónde? En Mateo 5, en el Sermón del Monte, dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No se enciende una luz y se pone debajo de un almud, un cajón, sino sobre el monte para alumbrar a todos los que están en casa. La voluntad de Dios es que alumbremos en plena oscuridad como iglesia. El problema, ¿sabes cuál es? Es que no podemos congeniar dos coordenadas importantes. ¿Viste como el eje de abscisa y ordenada, los planos que hacíamos en el secundario? Bueno, hay dos coordenadas que nosotros no. La coordenada de las obras y la coordenada del amor. Queremos amar sin actuar y actuamos muchas veces sin amor. ¿Me expliqué? Hacemos muchas cosas, pero en el fondo no amamos a la gente. Y a veces amamos y nos automotivamos, pero nos quedamos pasivos. Y el Señor dice ahí en Mateo 5, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuándo es que glorificamos a nuestro Dios? Cuando nuestras acciones están interceptadas por el amor de Dios. Cuando todo lo que haces, lo haces sin haber dejado a un costado tu primer amor. La imagen de quién es la iglesia está clara y explicada ahí, justo en el versículo anterior al que leímos en Apocalipsis. En Apocalipsis 1:20. Dice, los 7 candelabros, que hace un candelabro alumbra, que has visto son las 7 iglesias. ¿Viste que Apocalipsis es medio raro para algunas cosas? Bueno, algunas cosas están ahí ya descifradas. Jesús pasea en medio de ellos, en medio de la iglesia, Él está presente. Es un símbolo de que Jesús nos mira, nos observa, nos cuida, pero quiere estar a nuestro lado. Es maravilloso, ¿no? Jesús se pasea. No importa dónde estés, Él está mirándote. Pero vos tenés que ser un candelabro encendido, porque esa es la meta que Él nos puso. Un candelabro. Jesús pasea en medio. Efesios 5 dice, sean imitadores de Dios como hijos amados, anden en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda de sacrificio, dolor fragante, porque en otro tiempo eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Dale un aplauso al Señor por esa palabra. Andemos como hijos de luz, amando con un amor no fingido. Mientras persistamos, hermanos, en el primer amor, el candelero no nos será quitado. Permaneceremos, pastor. No nos será quitado. Estaremos estables. El problema no es andar prendiendo lucecitas. El tema es permanecer en el primer amor. Es triste, pero en la historia del cristianismo, que tuve el gusto de leer muchos fragmentos, es triste, hermano. Pero la iglesia, en muchos casos y en muchas zonas y en muchos lugares, se ha apagado. Existía con fuerza, tenía un potencial enorme y hoy no alumbra. Hoy no existe en ese lugar. Sucumbió.
porque el que habla es Cristo y Él cumple su palabra. Hoy en este comienzo de año, Iglesia Pueblo Nuevo o Iglesia de Bahía Blanca, que nos toca a nosotros ser parte de ella, recuperemos el primer amor. No te vayas por las ramas, el primer amor. Esto cierra, la última palabra que te dije que ya me la olvidé, es la advertencia, cierra con una promesa maravillosa, una promesa de eternidad. El árbol de la vida que había estado en Génesis ahora aparece acá en Apocalipsis como símbolo de la eternidad que tenemos en Cristo Jesús asegurada. Pero dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, no a la iglesia de Éfeso. Bueno, es algo para la iglesia de Éfeso y de aquel tiempo. No, para las iglesias. Es para todos. Es para vos y para mí también hoy. Amén. Ponete de pie y acompáñame un segundito. Cerrá tus ojos ahí delante del Señor. Qué triste sería que lleguemos a diciembre de este año, que recién está comenzando, y nos demos cuenta 12 meses después, cuánto hemos desperdiciado. O cuánta fuerza, recursos de vida hemos entregado y hemos invertido en lugares, en actividades, en momentos que no tenían nada que ver con lo esencial. Y lo prioritario, hay un costado. Nosotros tranquilos porque la Biblia nos dice que perdieron su primer amor, sino que lo han abandonado. Por eso es triste. Cuando abandonamos el primer amor, terminamos haciendo las cosas en la carne. Nuestro amor por los demás es fingido. Nuestro servicio es rutina. La evangelización es forzada. Las canciones me aburren. Las reuniones son costumbre. Pero cuando el amor de Dios vuelve, cuando el primer amor se vuelve a despertar, porque entendí que en algún momento caí en un lugar, pero mis oídos escuchan la voz de Jesús, como en esta noche nos está hablando, que te dice, recordá a dónde caíste, dónde fue, qué fue. Te lo dice el Señor con tanto amor en esta noche. Te lo dice con tanto amor en esta noche. Recordalo. Arrepentite, hay algo que restaurar. Arrepentite. Da vuelta, ya no vayas caprichoso en un sentido que te destruye, en un sentido que te perjudica, que no te da plenitud, que te aleja de mi propósito. Basta. Girá. Haz una vuelta en U y dale la espalda a ese lugar a donde ibas y poné tus ojos en Jesús, el mismo que le habló a Juan y le dio este pequeño mensaje tan eficaz. Y el Señor te dice, volvé a hacer las primeras cosas. Volvé
ve a hacer lo esencial. No es complicado. Aunque no lo sientas, hacelo por fe. Y el Espíritu Santo envolverá ese paso, ese acto de fe, y te impulsará y restaurará en tu vida, en tu corazón, las fibras, la pasión, el entusiasmo que necesita tu vida hoy. Y por supuesto, te vas a detener en un momento feliz, completo delante de Dios. Y vas a decir: Señor, te amo con todas mis fuerzas, con todo mi corazón, con todo mi ser, con toda mi mente. Y no solo eso, Señor, sino estoy amando a mi prójimo como a mí mismo. Estoy iluminando, Señor. Estás restaurando tu luz en mí. ¡Qué maravilloso, Señor! Y eso va a ser creciente, 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 porque esta palabra Dios no te la trae para condenarte, para hundirte. Él lo que quiere es levantarte de nuevo, y que este año sea maravilloso para tu vida, para tu familia, para tus hijos, para tu matrimonio, para el ministerio donde estás participando. Y por supuesto será maravilloso de esta manera para toda nuestra congregación y nuestra ciudad.